Saludos a todos mis bellos pícaros allá afuera y bienvenidos a este espacio y tiempo. Mi nombre es Gabriel Lugo y aquí yo hablo del yo para el yo. Hoy tengo una especie de confesión sobre mi personalidad, algo que define mi reacción o mi manera de ser. Vamos a llamarlo un aspecto que, así como el aspecto de querer comunicar, lo cual se ha manifestado toda mi vida como un deseo natural, este es un aspecto similar y lo voy a llamar esa picardía que creo que todos tenemos, y estoy seguro que muchos de ustedes se van a identificar, a pesar de que este episodio va a ser centrado en la no identificación. Pero hay algo que no podemos evitar, que todos tenemos, y que no se trata de identificarse, sino de reconocer que existe. Ahora, para poder explicar este elemento de picardía mío, tengo que remontarme un poco a sus orígenes o lo que yo puedo recordar de mi forma de ser. Si se dan cuenta, cuando una persona tiene ciertos ideales o cree fuertemente en algo específico, tiende a ser vulnerable a cualquier tipo de oposición o alguna opinión contraria hacia lo que sea que crea. Y esto a mí siempre me llamó la atención cuando alguien se expresaba de una manera muy absoluta. Me llamaba la atención buscar siempre algo que pudiera desafiar sus convicciones tan fuertes. Y esto al mismo tiempo creaba algún tipo de reacción emocional en la persona, ya sea de defensa o, en el caso quizá más triste, era que se sintieran ofendidos, que esa ofensa fuera expresada de una manera como tristeza. Y esto me hizo crear un poco de conciencia, en el sentido de saber que no podía desafiar a cualquier persona en sus convicciones, porque podía causarle algún tipo de agravio o tristeza o frustración. Sin embargo, esto siempre permaneció conmigo, y en algunos momentos era inevitable que saliera, y a pesar de mi conciencia al respecto, me parecía necesario. Y pude reconocer que en buena medida era para yo poder validar mi oposición hacia ello. Y eso tampoco fue algo que yo pudiera mantener, y de alguna manera crear una especie de conflicto interno del por qué tenía que validar eso en mí. Ahora, luego de mi despertar, luego de que creé una conciencia un poco más centrada en lo que pudiéramos llamar espiritualidad, o una visión más compasionada sobre todo el universo, no solamente sobre el humano, sino sobre toda la creación, esto me llevó a notar que este elemento pícaro en mí seguía saliendo, seguía desafiando de una u otra manera a lo que la gente podía creer de manera rígida, porque esa es la palabra. Cuando alguien tenía una creencia o forma de ser muy rígida, siempre me llamó la atención poder causar una inestabilidad para ver si había algún tipo de debilidad por la cual pudiera caer. Y ahora, esto todo suena, y por eso es que le digo el elemento pícaro, o el aspecto pícaro mío, es porque esto puede sonar como que está causando daño a la otra persona, está innecesariamente causando una tristeza o frustración o rabia o lo que sea, una reacción emocional que no estaba, por así decir, solicitada. Y esto es muy cierto. Sin embargo, pude reconocer, no hace mucho, que este elemento pícaro en mí no es más que
un mecanismo que todos tenemos para poder regresar a nuestro ser. No individualmente, sino también con otras personas. Y por eso se manifiesta con otras personas. Porque empieza con nosotros y nosotros por naturaleza la queremos extender a otras personas. Y eso es lo que quiero explicar en este episodio como tal. Ahora, vamos a analizar el por qué este elemento pícaro causa una desestabilización en la persona. Por ejemplo, si existe alguien que tiene una creencia muy fuerte sobre la medicina o sobre algún academia o sobre religión o sobre filosofía incluso, o cualquier otro tipo de concepción, y nosotros encontramos una especie de fallo en eso y queremos desestabilizar a la persona. ¿Qué está haciendo esto en general? Ahora, tengo que decir que esto puede ser utilizado de manera maliciosa, en la que se pretende desestabilizar a la persona con el simple hecho de verlo caer. Y esto no es un uso compasionado. Como todo tiene su uso compasionado. Y si no lo estamos usando de esa manera, entonces habría que recapacitar a ver por qué queremos utilizarlo de manera maliciosa. Y maliciosa en el sentido de querer causar una especie de daño o frustración en la otra persona, de hacerle daño. Eso se entiende bastante bien. Entonces, de manera compasionada, ¿cómo se puede utilizar esto? ¿Cómo es posible que podamos utilizar algo como esto para poder causar incluso una mejora? O no causar una mejora, pero causar o crear el potencial, el ambiente por el cual la persona puede reconocer una mejora. Primero que nada, tiene que ser solicitado por el individuo. En pocas palabras, tiene que ser alguien que tienda a acercarse a ti y venga con la idea de que está de manera frustrada con la vida. Y esto sería el inicio del uso de este aspecto de una manera compasionada. Pero sin intención de seguir con un ejemplo personal como ese de un individuo, vamos a analizar de manera científica o mecánica lo que está sucediendo. ¿Cuál es el mecanismo de todo esto? Cuando la persona se desestabiliza, se derrumba. Y en ese derrumbar, lo que ocurre es que todo aquello que pensaba que era real, a lo cual se estaba apegando, la palabra aquí clave es apegarse, estaba apegado a una idea, a una noción, a una creencia, a cualquier tipo de fabricación mental. Y en este apego creó una dependencia, una rigidez. Y sabemos que para que un edificio pueda mantenerse en pie y pueda sostenerse durante un terremoto y después del terremoto, tiene que tener algún tipo de flexibilidad, algún tipo de movimiento. Y mientras más rígido sea, más fácil cae. Del mismo modo, una persona, mientras más rígida sea con sus creencias, más fácil se derrumba. Y ahí es donde yo creo que el pícaro en nosotros ve ese talón de Aquiles para ver que se puede derrumbar esa rigidez que tiene. No por derrumbar a la persona como tal, a pesar de que esa es una muy buena manera de decirlo. Derrumbar a la persona quiere decir la muerte del ego o el disolver, la disolución del ego. Pero me adelanto porque esto lo voy a explicar más adelante, cuando continúe en esta explicación. Pero hasta ahora tenemos simplemente el derrumbar. Estamos derrumbando a alguien que se ha formado. Esta creación de identidad de yo creo fielmente en esta... en lo que sea, en esta noción, esta idea. Firmemente, creo firmemente, sería también más apropiado decirlo porque está firme. Y la persona se derrumba.
Ahora, ¿qué ocurre cuando una persona se derrumba y empieza a cuestionar en esencia toda su realidad, todo su ser, todo lo que ha creído hasta ahora, lo que lo identificaba? Naturalmente va a ocurrir que se dé cuenta de que va a querer crear va a querer manifestar algo nuevo a lo que apegarse. Y aquí es donde sale la idea de: tengo una oportunidad nueva, he renacido, y en este momento se vuelve a crear. Esto es como una muerte y renacimiento o reencarnación. Aquí pueden ver, si para los que me siguen en budismo, saben que esto es la vida, o mejor dicho, la rueda de la vida, el samsara. Porque cuando la persona se derrumba y vuelve a crear otra identidad, se vuelve a apegar a esa identidad. Y esa identidad llega a ser tan rígida en algún momento que debe caer, y en el decaimiento vuelve a regenerarse, y así va. Pero aquellos de nosotros que estamos más interesados en la liberación de esta rueda, queremos ver un poco más allá. ¿Y qué pasa en el proceso de derrumbarse? ¿Qué existe? ¿Dónde está el yo cuando se destruyen y se derrumba toda esta identidad de ideales de quienes somos? Pues mientras más podamos permanecer en ese estado, más nos damos cuenta de nuestra identidad. Porque si hablamos de que para que la persona esté así de rígida, tiene que tener una tensión. Y esa tensión, cuando es debilitada y cae, entonces revela una especie de aniquilamiento, de destrucción absoluta. Y en esa destrucción absoluta todavía hay algo, todavía hay un ser. Mientras la persona siga viniendo con más ideales, con nuevas identidades, más se le va a destruir. Entonces vamos a pasar aquí a un proceso de lo que sería el aprendizaje de estudiante a maestro. Y entonces, cuando el estudiante llega al maestro, lo que ocurre es lo siguiente. El estudiante admite ante el maestro y solicita la destrucción de su ser. Y le dice: maestro, vengo porque veo una paz enorme en ti, una armonía que yo no tengo, y quiero conseguirla. Ahora, para resumir este proceso, porque puede ser fascinante adentrarse dentro de lo que es el proceso del estudiante maestro, el maestro lo que va a hacer es siempre hacer que el estudiante vea por su propia cuenta que lo que es o lo que pretende ser no es. En pocas palabras, pasa por ese proceso de destrucción y reconstrucción, una y otra vez, hasta que el estudiante se rinda por completo y se dé cuenta de que es un proceso cíclico el que está haciendo de construirse una vez más, para que el maestro lo destruya de una u otra manera, porque un buen maestro sabe reconocer cuál es el punto débil, y es ese maestro pícaro que sabe dónde buscar para destruir tu personalidad. Y la pregunta es: ¿por qué queremos destruir la personalidad? La misma palabra persona lo dice, y esto es algo que yo repito, pero vale la pena siempre repetirlo. Persona significa personaje. Personaje en el sentido, de hecho la palabra personaje es una extensión de persona. Pero en lo que eran las actuaciones grecorromanas, persona era la máscara que utilizaban los personajes, y de hecho es por eso que se dice persona. Per a través, sona, sonido. A través de la máscara es que pasaba el sonido del personaje, o el personaje era actuado a través de la máscara, y la máscara amplificaba el sonido de la voz del personaje, del actor. Entonces, la destrucción de la personalidad no es más que la disolución de aquel personaje que te has creado para sentirte que eres alguien. Pero tú no necesitas esa máscara para sentirte que eres. Y este es el retorno al ser. Este es el retorno al ser absoluto que eres, que todos compartimos y que todos somos en realidad. Pero entonces, ¿cómo se ve esto en términos, si pudiera utilizar la palabra práctico?
En términos prácticos, ¿cómo se ve esto? En la destrucción del ser aparente, se revela que todavía existo, todavía soy, yo soy. Y en este yo soy, no podemos pensar absolutamente nada, porque lo que sea que pensemos está atado a la mente. Y la mente, por su naturaleza, está para crear personajes, para crear división. La mente es la manera en que la conciencia puede percibirse a sí misma a través de la separación o distancia entre sí misma. Y por eso es que nosotros todos tenemos una mente, porque estamos actuando el personaje de la conciencia única de Dios. Para los que quieran utilizar esta palabra, la fuente, el origen, etc. Brahman. Todos los nombres que le hemos dado a esta esencia que todos somos. Entonces, cuando llegamos a este punto y decimos yo soy simplemente, y residimos en esa presencia que no tiene cualidad, simplemente es una presencia, es un saber, es básicamente la membrana por la cual se sabe todo. Todo lo que tú puedas crear en tu mente tiene que ser sabido por ti, y ese tú es ese yo absoluto que sabe todo. No que sabe todo de manera académica o a través de pensamientos y conocimientos específicos, sino en el simple hecho de saber, en la simple acción, si pudiera decir, de saber, en el saber. Eso es lo que es conciencia. Y cuando residimos ahí y decimos, esto es lo que yo soy, esta es mi naturaleza, la conciencia pura. Incluso decir esto le está dando una cualidad a la conciencia, como si existiera. Existir siendo una extensión básicamente de algo que resalta. La conciencia no resalta en nada. La conciencia es lo que crea la base para que todo se resalte en ella. Así como todo lo que nosotros podamos saber, ¿okay?, está resaltando sobre nuestro saber. Cualquier elemento, si estamos conscientes de un objeto, ese objeto está resaltando sobre nuestro conocimiento, sobre el campo de conocimiento que todos somos. Del mismo modo, entonces, todo lo que nosotros creamos, de crear, creamos para poder resaltarlo en nuestra conciencia. Y este mismo campo de conciencia lo podemos ver como el espacio que contiene todos los objetos. A menudo ignoramos el espacio, como que si fuera algo que no existe. El espacio no existe. Pero si el espacio no existiera, no tuviésemos objetos. Imagínense que no existe el espacio, entonces todo lo que existe es un bloque inmenso de algo, de un sólido. Pero entonces en ese momento no pudiéramos definir lo que es sólido, porque todo está en el espacio del que el sólido está abarcando. No tenemos distinción. Entonces el espacio es el contenedor de los sólidos. Así como la oscuridad es el contenedor para la luz. Y la conciencia es el contenedor para todas las experiencias, para todo el saber. Incluso el espacio y la oscuridad y la luz y los sólidos. Todo esto es regresando al ser absoluto. El ser absoluto es aquel que es el contenedor de todas nuestras experiencias, de todo nuestro conocimiento. Y entonces, en esta experiencia, lo que ocurre naturalmente en nosotros es algo que podemos llamar paz, armonía, amor incondicional. Es la base de todo nuestro conocimiento, de todo lo que podamos crear. Es el punto de partida para todo lo que nosotros creamos y creemos. Porque para creer tenemos que crear algo. Y eso que creamos, estamos creyendo en eso porque nos apegamos a eso. Y cuando tenemos este despertar del yo absoluto, de quiénes somos, o de qué somos en realidad, porque quiénes suena plural, y aquí no hay pluralidad, aquí solamente hay uno. ¿Qué somos todos en esencia? Entonces todo lo que brilla a partir de esto es la creación
de la mente. Y se empieza a apreciar la belleza de la posibilidad de poder crear, de poder existir, de poder tener una mente finita, recóndita, en la que se percibe al ser de una manera interna, por así decir. Todo este universo es en esencia el mismo creador viéndose a sí mismo hacia adentro. Cuando tú ves hacia afuera, hacia lo que nosotros pensamos que es afuera de nosotros, estamos viendo hacia adentro del mismo creador. Y aquí no existe un fuera del creador, porque no tiene dimensionalidad. Pero en términos de lo que es nuestra ilusión de ser, vamos a regresar a lo que es nuestra vida. La mente es el elemento que nosotros tenemos para poder observar esta realidad y crear. Por eso es que decimos que somos co-creadores, porque somos una mente limitada que gracias a esa limitación puede crear dentro de este campo de conciencia que todos somos. Y en esta capacidad de creación en la que estamos absortos a todo momento, se crea el potencial de poder aferrarse a una creación, a un ideal. Aquí pueden ver cómo estoy regresando al inicio de este episodio, en cuanto todos tenemos algún tipo de ideal o identidad a la cual nos aferramos, y la razón por la cual nosotros nos aferramos no es por naturaleza nuestra razón de crear. En otras palabras, nosotros no creamos para inevitablemente aferrarnos a eso. Creamos simplemente por la diversión de crear. El aferrarse es la ignorancia, el avidya en sánscrito, de ignorar nuestra naturaleza. No ignorancia de brutalidad, como a veces utilizamos la palabra en español, o de idiota, sino de ignorancia de evitar entender. Y cuando evitamos entender nuestra propia naturaleza, ignoramos, pasamos desapercibido nuestro conocimiento, nuestro ser. Entonces, el ser busca aferrarse a este ideal. Fíjense, la mejor manera de describir esto es un niño jugando. El niño conoce sus limitaciones, se reconoce a sí mismo y sabe que es una especie de agente en esta realidad. Pero su imaginación es más grande que su identificación con el cuerpo. Su imaginación es mucho más vasta, porque un niño está conectado con la conciencia que todos somos de una manera más pura. Cuando escuchamos decir que los niños tienen una pureza en ellos, que son puros, puro amor, etc., es básicamente porque ellos tienen una conexión mucho más pura con la conciencia. En pocas palabras, no están engañados, no están encantados con esta realidad como nosotros los adultos. Y nuestra labor, nuestro honor como adultos es volver a ese estado mental de niño, pero ahora con la experiencia de adulto, a poder experimentar a través de la imaginación nuestro personaje. Porque un niño cuando juega, y todos ustedes han sido niños, así que pueden recordar esto en experiencia, no es algo que les estoy vendiendo, ni que tienen que creer, sino experimentar en ustedes mismos. Cuando jugábamos de niños, si pueden recordar esa esencia de que no existía un ser, simplemente existía la imaginación y nos creábamos un personaje, un héroe, o a veces éramos monstruos, o a veces éramos la víctima que tenía que ser rescatada, y jugábamos todos tipos de personajes y lo sentíamos y lo vivíamos, pero no nos aferrábamos a ellos. Lo vivíamos de una manera como sentir simplemente el personaje. Y nos reíamos como niños, siempre nos reíamos de nuestros personajes porque veíamos lo absurdo de estos personajes, pero igualmente nos metíamos en ellos y utilizábamos cualquier tipo de elemento en la naturaleza, en la casa, donde fuera que estuviésemos de visita, en una tienda, en el banco. Eso era el reto más grande, era tratar de jugar en un banco. Pero todos utilizábamos estos elementos para crear un universo. Y en esencia, eso es lo que todos hemos estado haciendo.
cuando salimos desde nuestra fuente, cuando regresamos a nuestra fuente y salimos de esta fuente, una vez más a la creación, a la creatividad que somos nosotros, nos damos cuenta que todo este personaje que hemos estado creando y creyendo en él ha sido no más que un producto de nuestra imaginación. Y entonces esto elimina la noción de que, Gabo, tenemos que eliminar entonces al ego y destruir al personaje. No se trata de eso. Se trata de regresar a nuestro personaje y decir: entiendo que este personaje que he creado es el mismo o uno mucho más real, mucho más sólido que el que creaba cuando niño, que era un monstruo, que era un héroe y que luego simplemente disolvía por naturaleza porque yo estaba conectado con mi esencia pura que simplemente imagina cosas. Y regresamos a este personaje, pero sabiendo que no es real, que es algo que estamos de alguna manera actuando para poder tener esta experiencia de vida y que deberíamos enamorarnos de este personaje en vez de querer destruirlo. Solamente sabemos que debe ser destruido cuando ignoramos nuestra naturaleza o desconstruido para ser reconstruido otra vez a través desde nuestro ser, desde nuestra esencia absoluta del ser. Ahora, esto también responde la pregunta de: ahora que sabemos esto, ¿podemos liberar a otras personas? Bueno, recordemos que este elemento de picardía, al cual voy a llegar más adelante, ya para finalizar este episodio, este elemento de picardía está únicamente disponible para aquellas personas que solicitan esto de alguna manera. Y aquellas personas que están naturalmente metidas, porque no todo el mundo obviamente, podemos ver la necesidad que tiene la conciencia de poder invertirse en un personaje, de creerse ese personaje para poder vivir una experiencia. La mayoría de los seres humanos en nuestro planeta están viviendo este personaje como que si fuera lo único que existiera y aferrándose una y otra vez, y podemos ver el proceso de frustración, de decaimiento, de renacimiento, de sentirse una vez más: he renacido y ahora voy a vivir mi vida como realmente la quise vivir, y se vuelven a aferrar a otro personaje. Y estas son las rotaciones, las revoluciones del samsara, las revoluciones de la vida, lo que hace que esta realidad pueda ser animada. Porque una imagen estática no tiene vida, literalmente. Cuando decimos que algo no tiene vida, está inerte, no está en movimiento. Necesitamos la impermanencia de la vida, este movimiento, esta acción, este karma que mueve a la rueda de la vida para poder tener una animación. Por eso es que aquellas personas que están revolucionando rápidamente en samsara son gente que venerar en realidad. Si hay algo que venerar es a estas personas, a estos elementos que están en nuestra vida, que animan nuestra realidad, que crean en esencia el movimiento de todo lo que llamamos vida. Porque gracias a ellos que están tan invertidos en su personaje que podemos crear esta multiplicidad de individuos. Y yo sé lo que están pensando algunos diciendo: bueno, pero entonces ¿cómo hacemos para poder cambiar esta realidad que está tan absorta en el ego y creando todo esto que es nocivo para el humano? Les recuerdo que cada una de esas opiniones son ideales y cada uno de los ideales son sujetos a disolución. Por ende, un ideal tiende a ser tóxico por su naturaleza, porque está creando una especie de como deberían ser las cosas. A partir de esto que tenemos todas nuestras leyes y morales y reglas y el resto de lo que divide nuestra experiencia de vida. A lo cual ustedes podrían estar diciendo: bueno, pero entonces tenemos que deshacernos de todas las reglas y leyes y limitaciones. Pero entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Acaso existe un ideal detrás de eso? Y esto queda a reflexión de cada uno. Pero nos vamos dando cuenta de que estas revoluciones mentales es lo que nos previene a nosotros de poder observar la realidad simplemente por lo que es. Y termina siendo hasta una especie de predicar,
de ir a predicar nuestra nueva manera de ser, porque ahora hemos creado otro personaje que es espiritual y que puede ir a decirle a la gente: tu ego está mal, tu razón de ser no debería existir porque tú no eres nada, etc. Este es el comienzo de predicar, pero solamente aquel que no entiende la esencia de su ser es quien quiere ir a predicar, quien quiere ir a enseñar, como si a imponer. Aquí pueden ver cómo en toda nuestra historia es que hemos creado la necesidad de ir a convertir a aquellos herejes, a aquellos ignorantes. Hay que informar a estos ignorantes de cómo es la vida. Y esto lo hacemos de manera individual también entre nosotros. Entonces, el simple reconocimiento de esto es suficiente como para saber qué decisión vamos a tomar. Pero ciertamente una de ellas al menos no resonaría en lo absoluto con el ser despierto, el ir a decirle a otra persona que debe cambiar su ser, que debe darse cuenta y despertar. Esto es muy, pero muy común en nuestras comunidades espirituales hoy día, donde se dice y se predica: la gente debe despertar. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tienen que despertar? ¿Está ocurriendo un despertar? Sí, es cierto. De lo contrario no estuviésemos todos aquí. Está ocurriendo, pero no hay nadie que lo esté haciendo. Simplemente está ocurriendo. Y en las personas que ocurre naturalmente, entonces tenemos la posibilidad de la solicitud de esta persona de querer buscar información en personas como nosotros que tenemos un poco más de conocimiento de nuestro propio ser. Y en ese momento es que uno puede, con las puertas abiertas, de manera compasionada, utilizar este elemento de picardía para poder deconstruir ese ego que está frustrando a la persona. Pero ir a interrumpir a otra persona y decir que debe ser liberada es como el actor que está en la obra teatral muy metido en su personaje y alguien de la audiencia vaya a zafarlo, a sacarlo de esta actuación. El actor no se va a sentir muy bien ni muy complacido de que interrumpa su personaje. Ese actor está muy metido en su personaje. ¿Para qué ir a sacarlo de ahí? De la misma manera, eso suena absurdo, obviamente. Es algo que quizá ninguno de nosotros haríamos porque estamos presenciando una obra teatral. Estamos viendo el drama que está saliendo a través de estos personajes que están tan metidos en su personaje que se creen el personaje y nos hacen sentir sus emociones. No las emociones del actor, las emociones del personaje. Y del mismo modo, nosotros podemos ver a las otras personas que están en ese proceso de vivir su personaje. Pero llega un punto en que el actor termina su obra teatral y de alguna manera todavía, y esto pasa con muchos actores, que todavía se sienten el personaje. Y para aquellas personas que conocen actores saben que esto es muy real. Hay muchos actores en nuestra farándula natural que se creen el personaje y adoptan cualidades del personaje y empiezan a sentirse frustrados. Y lo que ocurre es que van a un amigo y le dicen: me siento de esta manera, siento que soy el personaje, y el amigo lo que hace es recordarle quiénes son. Ese es nuestro momento de actuar como amigos, como hermanos. En el momento en el que el personaje viene a ti y quiere hablar contigo y tú le dices: tú no eres el personaje, tú eres el actor, y ese actor es esa esencia pura que cada uno de nosotros somos, ese ser absoluto. Hay que llevar a la desconstrucción del personaje para que el actor sea revelado, para que este actor que todos somos sea reconocido por el actor, por el mismo actor. Por eso es que en sánscrito dicen que el mundo o la realidad es lila, lo que quiere decir juego divino. Maya es ilusión en el sentido de magia, de impermanencia, porque a través de ella podemos ver lo que es la experiencia de la vida. Es como que si nosotros fuéramos la pantalla o el proyector que recibe la animación y la proyecta. Eso es lo que nosotros somos en realidad. Así que
Para regresar a mi elemento de picardía, pueden ver cómo esto puede ser utilizado de manera compasionada y con la intención de derrumbar al ego, al actor, no, a revelar al actor fuera del personaje, derrumbar el personaje, disolver al personaje que nunca existió, sino como una actividad del actor, solamente para aquellas personas que lo solicitan. Y dicho esto, recuerdo, nada de lo que yo dije aquí es predicar algo que se deba o no se deba hacer. Todos y cada uno de nosotros estamos actuando nuestro propio personaje, y la idea del reconocimiento de nuestro ser es poder ir a revisar nuestro verdadero ser absoluto y poder actuar el personaje de una manera infantil, como lo hacíamos hace mucho tiempo, pero con el conocimiento adulto, maduro, que ahora tenemos. Así que con esto llego al final de este episodio, y siempre esperando que haya tenido algún tipo de utilidad, que haya sido valioso en este proceso del reconocimiento del ser, de donde realmente tenemos que partir para poder vivir en armonía, sin aferrarse a ese personaje, a esos ideales, hasta que venga alguien pícaro como yo y les desestabilice todo para que se derrumbe y puedan ver otra vez su fuente. Sin tensión, sin presión, sin estrés, simplemente en la armonía y el relajarse del ser absoluto. Gracias como siempre por escuchar, se les quiere mucho y no será sino hasta la próxima.